Edición de calidad. Bueno, y decíamos que mañana martes retoma el debate de la Cámara de Diputados, artículo por artículo, de la ley que por ahora fue aprobada en general con, perdió en el camino más de 300 artículos. Rodrigo Loredo es diputado de la Unión Cívica Radical y preside el bloque radical. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. ¿Qué haces, María? ¿Cómo estás vos? Un gusto escucharte. Gracias, igualmente. Las idas y vueltas para la entrevista. Sí, lo hemos perseguido un poco al diputado. Bueno, a ver, ¿qué esperan que pase ahora en la discusión artículo por artículo, entendiendo que los gobernadores, digamos, están muy en tensión con la situación de sus ingresos y en las últimas horas ratificó Guillermo Franco que no hay ninguna posibilidad de coparticipar el impuesto país? Bueno, yo tengo expectativa de que finalmente salga el texto o en su mayor proporción, como siempre trabajamos con ese espíritu, para que rápidamente, por lo menos esta etapa iniciática del gobierno se termine, cuente con herramientas sensatas, razonables, justas a nuestro juicio, que dejaron en el camino, como bien decís vos, una gran cantidad de articulado que nosotros creíamos que no era necesario ni provechoso para el país, o exageraciones, como uno le quiera poner. Pero es cierto lo que decís vos, todavía quedan, digamos, algunos ríos a cruzar, por decirlo de alguna manera, donde hay conflictos, si se quiere, todavía no se han articulado los consensos. Son 3 o 4, te diría. Uno es el que bien decís vos, el impuesto país, o sea, si están desfinanciadas las provincias desde que no hay más, desde que sacaron el impuesto a las ganancias. Claro, se traduce en impuesto país, pero en el fondo es un reclamo de los gobernadores, María, que me parece que tiene su lógica. Los gobernadores están alertas de que finalmente el ajuste no termine recayendo en los gobiernos subnacionales, habida cuenta que hay un gobierno que por decisiones cambiarias y por una lógica de impuestos de exportación, tanto impuestos aduaneros, tanto exportación como importación, al final del día puede terminar incrementando su centralismo y sirviéndose de valga la redundancia, de impuestos que no son comparticipables. Entonces hay una real preocupación de los gobernadores, es decir, si al final no van a hacer cosas que terminemos pagando la mayor parte del ajuste de los gobiernos subprovinciales, que estemos languidecientes en nuestras cuentas, no vaya a ser cosa de que vuelva esta lógica que conocemos mucho los argentinos, de chequera y látigo, digamos, ¿no? Entonces hay un planteo genuino de gobernadores de todos. O sea, hay una preocupación, estamos hablando con Rodrigo Loredo, que es radical, cordobés y jefe del bloque radical. Entonces está el tema de los gobernadores. Sí, eso se traduce aparece como una alternativa. Bueno, entonces coparticipamos el impuesto país, es un impuesto que tiene una asignación específica, 70% va a la ANSES, el 30%, entre otras cosas, nutre de fondos el RENAVAP, que es un fondo, a mi juicio, muy de las pocas cosas bien hechas que se han hecho en este país, pero es una alternativa que muchos gobernadores barajan. Me preguntas a mí, para mí, lo ideal sería que el gobierno tome nota de esta preocupación que es genuina. Fundamentalmente 10 gobernadores Juntos por el Cambio que transitaron 3 caminos distintos. El primero fue de colaboración, son hombres de gestión, entendieron que recién asumió un gobierno, sí. Todas sus actitudes fueron en ese sentido. Una segunda etapa fue, pasillaron, como quien dice, fueron a las oficinas de todos los ministerios a llevar sus trámites, sus gestiones, sus expedientes, como de lo que se trata la gestión. Encontraron un gobierno sumamente desorganizado, sin respuesta, y entraron en este plano final. Che, guarda, ¿viste? No van a hacer cosas que esto termine con una concentración de fondos en el Ejecutivo. Entonces, ahora, habilita... Sí, en ese ida y vuelta, ¿encontraron un cambio de interlocutores? Porque digo, ustedes empezaron discutiendo en el Congreso, incluso la ley ómnibus, por ahí algunas cuestiones con Guillermo Franco, el ministro de Interior, después apareció Santiago Caputo, que en teoría se ocupa de temas de comunicación. En la discusión del viernes estaba Karina Milei, finalmente en el Congreso. ¿Quién es el interlocutor principal?
Bueno, evidentemente el gobierno tiene un problema organizativo muy grande, muy severo. Excede al que tendría cualquier gobierno asumiendo pocos días en un país como este. Entonces, son pocos funcionarios, yo observo, María, pocos, lo dije en esos términos, largaron el barco al mar y hay que llenarlo de marineros, ¿viste? Y está ahí, y encima de pocos funcionarios tienen un voluntarismo de avanzar con voluminosas reformas de toda naturaleza y color. Ahí fue muy crítico Miguel Ángel Pichetto, creo, con Sturzenegger, que es un poco, si bien no ocupa un cargo tampoco en el gobierno, el ideólogo detrás de todo esto, quien dice que no tiene ninguna experiencia política, digo, una idea de, ¿no? Miguel tiene una fijación con Sturzenegger, pero está bien, en realidad es un gobierno raro también en eso, digamos, el kirchnerismo nos dio esta consigna al año, creo, de gestión, que eran los funcionarios que no funcionaban. Este gobierno tiene funcionarios que no son funcionarios, digamos, ¿viste? Pero toman decisiones de relevancia. Pero no ha sido Sturzenegger, digamos, la contracara de una negociación desde ese aspecto, desde el aspecto puntual de planteos fiscales ante este reclamo de los gobernadores. Me parece que siempre fue Guillermo Franco. Si Guillermo Franco ha tenido la capacidad autónoma de resolución, sería el problema más grande. Te decía que para mí es un tema legítimo y genuino que, a mi juicio, la mejor forma de resolverlo sería que el gobierno acceda a firmar un pacto fiscal y se comprometa. Puede o no ser impuesto país, puede ser con otras herramientas fiscales que, claro, pero eso no está haciendo. A ver, estamos hablando con Rodrigo Loredo, que es el jefe del bloque radical. Diputado, una cosa que pasó también durante el fin de semana, que es que después de la sanción de la ley en general, que el radicalismo acompañó mayoritariamente, salvo Facundo Manes, se enojó mucho Julio Cobos con que Milei los hubiese burlado con una caricatura de Nick en la que decía que había logrado algo histórico, que era hacerlo sesionar en el mes de enero. Y bueno, porque estamos un poco cansados de ese boludeo, pero yo trato de que esos temas, viste, no empañen el por qué nosotros tomamos las decisiones públicas. Lo he dicho, lo he expresado varias veces, es decir, nuestra actitud ante una responsabilidad pública que tenemos no va a ser hija de una reacción a lo sistemático, a este nuevo deporte que practica el presidente un tiempo esta parte, que agarrársela encima, particularmente con los radicales, ¿no? Vos no olvides, María, que... La campaña, eso arrancó la campaña, ¿no? No, viste, terminaron la elección cantando el que nos salte radical. No entendemos bien qué les pasó con nosotros, porque la casta era una cosa que abarcaba a todo el mundo, era todo el Estado, era no sé qué cosa, terminaron siendo 3 o 4 radicales. Pero bueno, sin los radicales no tendría ahora la ley. Ahora quería puntualizar dos cosas. Tema privatizaciones, o sea, ustedes, me imagino que por la influencia de Córdoba, ustedes sacaron, por ejemplo, fabricaciones militares de la lista. Durante el fin de semana se empieza a discutir... Yo no lo sacaría. ¿Cómo? Yo no lo sacaría, fabricaciones militares. Yo lo dije acá, para mí fabricaciones militares es una empresa con unos 500 empleados, que tiene 2 áreas, provee uranio a la empresa privada Piero, y medianamente tiene un único... ¿Piero de colchones? Sí, un único ¿Que los colchones usan uranio? Le da con lo que se hace... La goma, la goma espuma, supongo. Ah, sí, ok. Sí. Y los otros 250 empleados anteriormente fabricaban armas, después de lo que fue ese episodio dramático. Por eso nosotros rechazamos la figura de Carlos Menem de punta a punta, porque es un tipo que estuvo dispuesto a volar una ciudad para ocultar un hecho de corrupción. Después de ese episodio en el 95, 250 empleados que fabricaban armas pasaron a darles una unidad de fabricación de vagones. En el último año se fabricaron 10 vagones. La verdad es que la última gestión fue un desastre. Entonces, ahora, yo me expresé ahí, en ese sentido, genera mucha polémica, pero no es que nosotros estamos... Porque yo reniego esto, María, te lo aclaro, porque en el Parlamento se cruzan muchos, digamos, argumentos transversales. Y el argumento de pienso una cosa a nivel nacional, pero no la pienso cuando llega a mi terruño, esa actitud corporativa propia de la política, a mí no
No va porque conmigo una preso. defensa son los cordobeses, los que lograron sacar a fabricaciones militares en la lista, después Catamarca logró sacar otra cosa, como que cada uno pelea por la empresa que tiene impacto local tratando de sacarla de la lista de las privatizables. Es un dato de la realidad. No me parece muy coherente, digamos, ese argumento. Sería, bueno, pienso esta cosa, pero no me toquen mis intereses, ¿viste? Igual el tema es qué participación va a tener el Congreso en privatizaciones que serían enormemente relevantes si efectivamente Milei vende el correo, las aerolíneas argentinas, aguas AISA, digamos, Mucho para decir al los respecto. trenes. Primero, hay mucho para decir al respecto. Primero, aclarar lo procedimental, porque así como se cuenta la cosa, se saca una conclusión que por ahí pienso yo que no es tan exacta. El procedimiento actual para privatizar una empresa tiene la participación por única vez del Congreso. Eso lo tenemos claro, digamos. Sí, saca una ley y habilita la privatización de un mundo, ¿no? Estamos hablando con Rodrigo Loredo, que es el presidente del Bloque Radical. Es una primera etapa en donde el Congreso tiene que, en un acto no menor, declarar que la empresa está sujeta a privatización. Después de ese proceso, ya queda en manos del Ejecutivo todo un procedimiento para nada menor, porque termina siendo el todo o la nada, es decir, después, si en el procedimiento de someter a privatización una empresa la mal vendiste, la vendiste con privilegios, si un episodio de corrupción, no generaste las condiciones necesarias para que haya una competencia suficiente. No mucho lo que pasó con algunas de las privatizaciones de Menem, finalmente. Claro, pero ese es el procedimiento habitual, lo que hoy está en discusión, porque de hecho vos podés declarar sujeta a privatización, que desde ya anticipo que si finalmente salen bastantes cosas de estas, esto que te digo va a pasar. Vos podés declarar sujeta a privatización una empresa y después no poder ejecutar el proceso privatizador. Podés terminar optando por cerrar la empresa por tal o cual motivo o dejarla como está. Ahora, otra cuestión que están discutiendo es facultades delegadas, ¿no? Es tan amplio todo, pero bueno, me puntualizo en esto como último punto. Pero son los temas que vos estás de, mira, hoy si hay unas trabas de impuesto país, privatizaciones, facultades delegadas, y te diría que el capítulo de seguridad es otro de los capítulos. Eso iba justo, ¿no? Porque una de las cosas... Esos 4 verticales, después hay un millón de cosas más chicas, pero con el tema de facultades delegadas... María, no sé si más chicas, temas en los que ya finalmente hay un consenso, porque al final del día algunos dicen, se sacó mucho, otros dicen quedó mucho. Bueno, eso nos representa mucho a nosotros, que creemos en el equilibrio, en la moderación y en la racionalidad. Quería hablar por último justo eso, que del tema de facultades delegadas. Entre las facultades delegadas de los asuntos en los que Milei pedía que le delegaran facultades era el capítulo de seguridad. Ustedes, o escuché declaraciones de Rodrigo Loredo, con quien estamos hablando ahora, donde decía el radicalismo, después de lo que pasó con el uso de la fuerza de parte de Patricia Bullrich, no le vamos a dar las facultades delegadas en materia de seguridad. Y gran parte del capítulo de las modificaciones al Código Penal, el radicalismo no las va a acompañar. Bueno, ahí vuelvo a corregir cosas que a mí no me gusta actuar políticamente. Nosotros repudiamos un operativo que además terminó particularmente con la detención de 4 jóvenes de mi partido, que ha venido pacíficamente a reclamar una de las tantas aristas de la ley, que es la arista ambiental, que nosotros, por ejemplo, no acompañamos, lo que refiere a la posibilidad de... Ley de bosques, todo eso, no. No acompañamos en lo que refiere a la posibilidad de explotar las zonas periglaciares. Sí nos parece que no tiene sentido la ley de máximo, que prevé la imposibilidad de cambiar el uso del suelo posterior a un proceso de incendio por durante 60 años consecutivos. Me parece que es una exageración. Ahora, volviendo al tema de... Sí. Ya te voy a esa agenda. Sí. Estas agendas que importamos ambientalmente de los países desarrollados, que antes explotaron todos sus recursos, y que señalan a vos cuando ya tienen estadios de desarrollo y de pobreza muy por debajo de los nuestros, y te piden a vos que hagas lo que no hicieron ellos. Para mí tiene que haber en todo un criterio de sensatez en un país como el nuestro. Esas chicas fueron detenidas, nosotros repudiamos el accionar de las fuerzas policiales, pero no tomamos una posición sobre la propuesta que se lleva en materia de legítima defensa, en materia de atentado a la autoridad y en materia de organización de las manifestaciones por un episodio puntual. Yo no puedo tomar una mirada sobre qué tiene que hacer el Estado con las empresas estatales y el rol Estado empresarial, dador de empleo, con déficit crónico de 15 millones de dólares por día, que pagan los más pobres de la República Argentina,
porque la empresa esté o no en mi distrito. Me parece poco serio. Yo no puedo tomar una postura sobre una legislación para siempre, que nos parece que rompe la sistémica del Código Penal, que nos parece que al final del día es una exageración propia del populismo de un lado y del otro. Nosotros peleamos contra eso por un particular operativo que me dio efecto a mí como radical. Me parece poco serio. Pero sí estamos en contra de muchas de las cosas que se proponen. Bien. Rodrigo Loredo, titular del bloque radical de la Cámara de Diputados, que bueno, van a traer por lo menos 2-3 días, ¿no? Ahora, artículo por artículo. Y va a depender de cuán rápido nos pongamos de acuerdo sobre estos 4 temas que estás mencionando vos. Claro. Delegación es otro tema, que hay algunos que le ponen todavía, está el artículo 5, que tiene algunas capacidades de sustituir, suprimir o modificar entes del Estado, que es el que queda como más gravoso. Yo me inclino más por otorgárselas, María, bien, porque empezaron pidiendo 4 años, lo que es un delirio total. Sí, claro. Es paradojal. Pues dura todo el gobierno. Sí, en una diatriba en contra del Estado viene una persona a pedir todos los poderes del Estado, citándote a Alberdi, que era el padre de la Constitución, y que te decía, denle todos los poderes al Ejecutivo, pero dénselo a través de una Constitución. Es decir, esas temas con nosotros bien, no pasan ni en pedo. Entonces, bien, no pasan ni en pedo. Bueno, nos queda clara la metáfora. Bien, muchas gracias, sí. Rodrigo. Gracias, María. Hasta luego, era el diputado radical. Bueno, verán que no está todo fácil en lo que viene en la discusión ahora dentro del Congreso Nacional. El tema de las empresas públicas es un paquete muy grande, es una discusión un poco muy ideológica, ¿no? La que plantean en el sentido de privatizarlo todo. Por un lado, bueno, para evitar el déficit de las que generan déficit. Por otra parte, para recaudar, ¿no? Con la venta de empresas, pero también hay una cuestión de que ninguna tiene un sentido estratégico para el gobierno, ¿no? Eso para el gobierno. Ahora, cuando vos mirás lo que ocurre en el mundo, lo que te encontrás es que hay un montón de países que tienen empresas públicas, muchos de los países europeos tienen empresas públicas, muchos países de la región tienen empresas públicas, China ni hablar. Las empresas públicas existen en la mayoría. Chile tiene el cobre, su Chile, principal. Exacto. Y ahora el litio lo van a hacer también en una explotación público-privada. Público-privada en Chile, exactamente. Ahora, las empresas públicas tienden a darse en ciertos sectores, digamos, tenés empresas públicas, es muy recurrente que tengas en lo que es suministro de electricidad, en lo que es petróleo y gas, en algunos casos en minerales, en lo que es la banca o en servicios de transporte. Cuando vos mirás a nivel internacional, esos son las ramas donde más se da. Retomando un hilo de Santiago Gulate hace unos días, es raro encontrar una empresa pública vendiendo juguetes, eso no tendría mayor sentido, pero el grueso de las empresas públicas de Argentina están en sectores que en general otros países tienen. Lo que sí, a tener en cuenta, que es algo muy importante, es discutir la eficiencia de las empresas públicas. Sí, obvio, ¿no? Cómo lograr que sean superavitarias, pero que empresas públicas... las empresas públicas existen en muchos países por múltiples razones que en otro día las podemos ahondar. Eso es un dato incontrovertido. Sí, y es cierto también que acá hay algunas que no le encontrás mucho el sentido, que crecieron desmesuradamente, sobre todo en el tiempo de gobierno del kirchnerismo, pero nos bandeamos a que el Estado esté demasiado presente o sea demasiado ineficiente, a tratar de sacarlo de lugares en los cuales ni los países más capitalistas del mundo lo sacan. Con el tema de medios públicos salió el fin de semana la intervención de los medios públicos, y ahí hay mucha sospecha de que en realidad lo que buscan en gran parte es un negocio inmobiliario, por el valor que tiene el predio de donde está la TV pública, y también Radio Nacional tiene un predio muy importante, no tanto el del centro, que sí es un edificio muy bonito, sino también donde tiene la antena, que es en la zona norte, con lo cual parece que muchos los móviles ahí son más vinculados a la cuestión del negocio inmobiliario, ¿no? Mientras tanto, decíamos que hoy a la mañana hay protestas frente al lugar donde está atendiendo en su despacho Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que es 9 de Julio y Juncal. Juli Roffo.